del diputado Federico Madrazo, que quiere hacer algunas precisiones. Federico, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, como siempre, por la oportunidad y el espacio. Sí, pues mira, decía José Antonio de la Vega que las críticas al OSFE está en la lógica de la desacreditación a ultranza. Mira, yo no comparto esta postura. Claramente todos los que hemos estado en las diferentes inspecciones y sobre todo los ciudadanos se dan cuenta que claramente no concuerda, digamos, la realidad que nos mandan en los documentos, en los informes, con las observaciones que estamos viendo en campo. Hay una discrepancia muy grande, muy fuerte, cambia de municipio a municipio, pero sí hay una constante para tratar de maquillar y de no hacer tan evidente una serie grave de omisiones que hemos estado detectando en el manejo de los recursos públicos. Eso ha ocurrido en los municipios, seguramente está pasando también en la cuenta del Ejecutivo, y eso es un tema muy lamentable porque tiene que ver con el maquillaje y con una práctica que tuvo que haber quedado desterrada desde hace mucho tiempo. Ahora, tú has insistido, Federico, en la comparecencia del fiscal José del Carmen López Carrera. Decía José Antonio de la Vega, pues que lo citen las inspectoras y que vaya. No lo han citado las inspectoras. Mira, la verdad, lo que yo veo es que no ha habido voluntad para que pueda acudir. Yo creo que para evitar todo este tipo de especulación, lo más sano es que pudiera estar ahí presente con nosotros, comentando sobre estas y muchísimas dudas que hay en los informes que nos han dado, en el por qué no ha habido un proceso resarcitorio y por qué no ha habido un seguimiento oportuno y real sobre lo que ha acontecido en años anteriores. Hay realmente un proceso muy laxo, muy tranquilo, en donde no pasa nada de lo que ha ocurrido ya y que se ha detectado y que se ha observado y que no ha sido aclarado de años anteriores. Y también en los nuevos informes vemos que no concuerda. Entonces lo más lógico, lo más sano es que pudiera comparecer. ¿Pero por qué no lo han citado, Federico? Dicen, el procedimiento es que la inspectora lo cite, no que lo declaren, no que los diputados digan es que queremos, es que se están oponiendo, que lo citen, y si lo cita la inspectora, el fiscal va a ir. Eso dice de la Vega. El tema es, de fondo, que va a pasar lo mismo que ocurrió ayer cuando solicitábamos la comparecencia de este. Hay un doble discurso por parte del PRD en donde dicen que sí vale la pena que puedan comparecer, pero a la mera hora, cuando es un tema urgente, como el caso de ayer que proponíamos que pudiera ir el secretario de la SEDET a comparecer al Congreso para hablarnos específicamente de qué se está haciendo en materia de desempleo, porque Tabasco, como sabes, es el número 1, tenemos el 8% de desempleo, contrario a lo que está pasando en todo el país, incluso en municipios o estados petroleros, como puede ser Tamaulipas, como puede ser Veracruz, como puede ser Campeche, que también tienen la afectación petrolera y sin embargo no tienen los altos índices de desempleo ni el crecimiento tan alarmante que Tabasco tiene. Y cuando lo pedimos de urgente resolución, respetando un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, en donde todo documento se tiene que circular al menos un día antes, así lo hicimos, lo circulamos a los coordinadores, lo circulamos a los correos electrónicos de todos los diputados para que esa no pudiera ser la excusa y simplemente por protegerse entre ellos, lamentablemente vemos cómo el PRD, el PAN, los independientes, el PT, MC, votan en contra. Escuchaba que con el argumento de que no tenía sentido porque ya van a venir la glosa del informe. Pero tú recuerdas que es muy distinto la glosa del informe, que de alguna forma es una ampliación del mensaje político que el gobernador dará el próximo domingo, en donde harán un recuento de todo lo que se ha hecho en cada uno de los ramos, a específicamente que nos vayan a hablar del tema del desempleo, por qué se está haciendo, qué política pública hay para contener el desempleo tan alarmante que tenemos. Entonces, el doble discurso es lo que nos ha venido matando, que ha venido haciendo que las cosas no avancen. Pero a ver, Federico, ¿por qué no han convocado las inspectoras al fiscal? Si dicen que ese es el procedimiento, que las inspectoras pueden citar al fiscal para que les aclare dudas, para que les contesten preguntas que ustedes puedan hacer, ¿por qué las inspectoras no lo han convocado? Mira, el tema específico no lo sé porque yo no estoy en la inspectora. Simplemente hemos apoyado la moción que el PRI ha hecho de que lo van a llamar a comparecer. Ellos tienen participación en todas las inspectoras. Creemos que es algo necesario.
nosotros habremos de acompañar como partido en donde tenemos representación en las inspectoras, en el caso específico del OCE, porque vale bien la pena hacerlo y que se aclare. Pero en el otro tema donde sí teníamos toda la injerencia, pues ahí se vio la muestra de que no querían que se hiciera. Y lo mismo pasó, tú te acordarás, en el Yonca, que incluso falsificaron una firma en un dictamen para que la comparecencia no fuera pública, sino fuera cerrada. Esto pues solamente pone en evidencia de cómo el PRD protege a los propios funcionarios, aún y cuando hay incompetencia mostrada y poca voluntad a poder ir a discutir los asuntos públicos, que es lo más importante. El Congreso debería de servir en un escaparate para discutir ideas, para escuchar lo que desde el gobierno se está haciendo y cómo podemos nosotros ayudar a mejorarlo. Si aquí se trata de que al gobierno le vaya bien, porque si le va bien al gobernador, a los funcionarios, pues le va bien a todos los tabasqueños. Y yo creo que todos los que estamos en el Congreso, sin importar el color, lo que más deseamos es que a todos los tabasqueños les vaya bien. Y por eso queremos que vayan, por eso queremos aclarar temas de transparencia, por eso queremos que nos digan qué podemos hacer nosotros o qué esperan que hagamos desde el Congreso para tratar entre todos de contener un 8% que es verdaderamente atroz y alarmante. Ahora, en la glosa de gobierno ustedes pueden preguntar, tengo entendido, porque lo hemos visto en otras comparecencias de funcionarios, en otras glosas, que los diputados pueden hacer preguntas. Estas preguntas no las pueden hacer en la glosa, las que has comentado en torno al titular de la SDET. Mira, sin duda, no se ha discutido todavía el formato específico que habremos de tener para la glosa del informe. La práctica parlamentaria ha sido donde hay esa apertura hasta un número máximo de preguntas por fracción parlamentaria, pero la glosa es para hablar de muchos y varios temas que son de mucho interés y de importancia para toda la sociedad y para nosotros. Por ejemplo, el centro de convenciones. Yo creo que solamente ese tema amerita una buena parte de la glosa, porque era una de las prioridades del gobierno de Núñez. Yo recuerdo de sus primeros discursos que daba, tenían que ver totalmente con un nuevo centro de convenciones y de cómo iban a reactivar y a generar mejores condiciones en el sector salud. Entonces, ese tema en particular, a 4 años de distancia, en donde vemos que siguen batallando en dónde se va a colocar o cuál va a ser los terrenos que se utilizarán para el centro de convenciones, va a meritar una buena parte del desarrollo de la glosa. Y el tema del desempleo, siendo uno de los 2 temas más importantes para todos los tabasqueños, creemos que merita una reunión pues específica con el secretario, con quienes quieran participar en el tema, en donde incluso valdría bien la pena que pudieran estar como invitados especiales, que no lo proponíamos ayer, pero bien valdría la pena si esta tuviera el carácter de pública, cámaras y colegios, que yo estoy seguro que tienen mucho que aportar y mucho que decir sobre los diferentes fondos, como el FIDES que está manejando la Secretaría, y hay poca transparencia. Pero bueno, es la parte que molesta, que incomoda del doble discurso, en donde en público dicen que van a favor y a la hora real de votar, pues hacen todo lo que tengan que hacer, circo, maroma y teatro, para que simplemente los funcionarios pues no puedan ir a comparecer y no caigamos en un ejercicio real de rendición de cuentas. Pero sí van a comparecer porque va a ser la glosa, Federico. No podrías afirmar que no van a ir cuando van a ir. No, a ver, vamos a contextualizar las cosas. Sí van a ir, pero son muchos temas los que se van a discutir. El ejercicio de una comparecencia es poder hablar, y así se cita específicamente, para un tema específico. Cuando uno desde el Congreso convoca para que pueda ir algún funcionario a comparecer, es para hablar específicamente sobre un tema. Lo que yo no veo es que tengamos que esperar o que tenga que ocurrir este tiempo, que tenga que seguir transcurriendo el tiempo, para hablar específicamente del tema del desempleo, que nuevamente INEGI nos vuelve a marcar en los primeros lugares. Vaya, habrá que esperar ahora sí, ya lo determinó así PRD, PAN y sus aliados, para que tenga que ser en el marco de la glosa del informe, y buena parte de lo que queríamos decir en la comparecencia, pues ojalá que haya voluntad por parte del secretario y de los funcionarios para que nos lo aclaren en la comparecencia, perdón, en la glosa, y no en una comparecencia donde habría que hablar solamente sobre este tema en particular. Bien, Federico, pues agradezco la llamada, te saludo. Al contrario, muchas gracias, un abrazo. Hasta luego, buenos días.
es el diputado Federico Madrazo. Con la línea de artículos de limpieza sanitaria electrónica.